Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, seguramente nos van a ver, ya digo eso, pero después pasa cualquier cosa, lo ven a la noche, a la mañana, a la noche. Una nueva edición de La Hora Contada y en esta parte de Conexión Mendoza, donde me confundo con los logos, pero Roberto Rey, el querido productor técnico e ideológico y cultural de esta emisión y de esta radiotransmisión. Le vamos a poner así, porque en definitiva, Roberto, ¿qué hacemos? ¿Transmitimos onda de radio o no? Somos televisión de bajo costo y radio de alta performance. Ahí está, le traduzco pero no se escucha. Televisión de bajo costo y radio de alta performance. A eso nos dedicamos. Y en el día de hoy estamos realmente muy contentos y orgullosos de poder entregarles una emisión más junto a un dirigente social político, social, y también, lo mismo que decíamos recién, vale para esto, de todos los ámbitos, porque es una persona que lleva una buena trayectoria, una buena cantidad de tiempo del lado de la lucha y del lado de la pelea por la dignidad humana, por una organización social justa, por todos los sueños que portó y trajo y luchó una generación a la que él pertenece. Estoy hablando del Polo Martínez Agüero. ¿Cómo estás, Polo? Muy bien y muy agradecido por este espacio. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, compañero Rey. Lo conozco de hace años y a Rodrigo por sus padres y, en fin, toda una historia. Como es el tronco genético, digamos. Sí, señor. Sí, señor. El Polo Martínez Agüero, ahí el Roberto les va a poner, pero los que lo conocen, si saben de una trayectoria política y demás social, pero para los que no lo conocen, nosotros lo que le vamos a proponer es entrar a conocerlo, sobre todo por las luchas que lleva adelante en la actualidad y por las que ha llevado también. Vamos a tomarnos esos permisos para conocerlo más. Por ejemplo, ahí el Roberto pone Asamblea Popular por el Agua, porque participa de lo que fue... participó, perdón, de todo lo que fue el proceso social y político que terminó con la derrota de un intento que tenía el gobierno mendocino radical allá por 2019 de derogar la famosa ley 7722 que protege los recursos naturales, protege el hábitat con respecto a algunas sustancias que se usan para hacer minería metalífera, ¿sí? Entonces digo, de ese proceso social, de esa lucha, participó el Polo. También, si nos venimos un poquito más acá adelante, está en la Asamblea de Necesidad y Urgencia, que ustedes ven ahí que nos está poniendo el Roberto. Se le ha corrido desapareció la Roberto ahí. Ahí está, Necesidad y Urgencia, ¿por qué? Porque esta práctica que nos propone el gobierno neoliberal de Javier Milei y compañía, donde gobiernan a través de decreto de necesidad de urgencia. Bueno, los compañeros y las compañeras del Polo han decidido crear la Asamblea Popular de Necesidad y Urgencia para discutir en estos términos. También van a ver usted que aparece ahí parte de la historia más profunda de este dirigente político y social, que es ser parte de la agrupación Montoneros en su seccional Mendoza, ¿está bien? En Mendoza. En Mendoza. Y por supuesto es el viejo tronco histórico. Exacto, de que viene de allá a la casa. Así que miren, si no tenemos un montón de cosas para charlar con él y nosotros les propusimos a ustedes y se lo queremos proponer, arrancar por esto que está pasando ahora, ¿no? Es decir, Mendoza, bueno, puedo decir, yo hago así como un rápido repaso, esta lucha popular en 2019, que fue una lucha enorme, detuvo este proceso y ahora nos encontramos con un intento del gobierno provincial de avanzar en algunas ideas y propuestas de la medianía. ¿Cómo ves vos esto y en qué momento estamos? Bien,
Creo que lo has sintetizado muy bien. Todo lo que recién has dicho. Y en este momento nosotros, siendo coherentes con esa lucha que tiene 17 años desde que se dictó y se implantó la ley 7722, nosotros la estamos defendiendo constantemente frente a ataques permanentes de todos los intereses económicos y donde los sectores políticos se han puesto muchas veces del lado de los intereses económicos con respecto a la ley 7722, ¿no? Porque en realidad la ley 7722 que esté flameando esa ley aún hoy es por el pueblo de Mendoza, son por sus movilizaciones, por toda su actividad permanente para que esa ley que son 7 artículos, nada más, donde los principales, el artículo 1 y el artículo 3. El artículo 1 donde prohíbe las sustancias tóxicas con la cual se maneja la megaminería, y aquí le llamamos megaminería a la minería en gran escala, a esa minería que necesita de la roca, que necesita de la tierra, que necesita remover el subsuelo para poder obtener el vil metal, entre comillas, el vil metal. Y bueno, esa ley 7722 prohibió que se manejara el cianuro, que se manejara el ácido sulfúrico, y que se manejara el mercurio y otras sustancias tóxicas, con la cual muchas veces nos han querido embromar, o sea, al pueblo de Mendoza que sostiene esta ley, diciendo que, bueno, si hay otros tóxicos u otras sustancias que no menciona, y bueno, las podemos utilizar. Como el santato, por ejemplo, o la poliacrilamida, que son otras. Son otras, muy tóxicas, pero que al decir otras sustancias están abarcadas. Claro. Entonces, esa lucha del 2019 podemos decir que coronó, ¿no es cierto?, los esfuerzos y coronó todo lo que se hizo para mantener esta ley en alto. En los días de diciembre, cuando asume el gobierno de Suárez en el 2019, intenta voltearla con otra ley, la 9022, creo, 9062, no me acuerdo, 92, creo que 9092, que la agitó. Fue un fracaso para ellos, mientras ellos estaban reunidos en el recinto dialogando y buscando los votos. Nosotros, junto al pueblo de Mendoza, las asambleas, todas las asambleas, pertenecen a la ANPAP en ese momento, ANPAP, o sea, Asociación Mendocina por el Agua Pura, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en la calle defendiendo la ley, y no tuvo otra salida el gobierno de Suárez, con el apoyo de la oposición, hay que decirlo con todas las letras, tuvieron que ceder y dejar la ley que nos enorgullece a todo el pueblo de Mendoza, y que ha sido un ejemplo, porque yo lo seguí en ese momento, el 2019, lo seguíamos en otras provincias, y cómo otras provincias iban aplaudiendo esto que nosotros íbamos llevando adelante triunfalmente, ¿no? Nada menos que con lo que llamamos la ley madre del agua, que es la ley 7722. Sabemos en Mendoza lo que es el agua. Sí. Sabemos por qué hay que defenderla. Frenate ahí, Polo, porque hay un montón de cosas surgen. Uno, decís algo que queda muy clarito, queda muy marcado el territorio de la disputa política y social. Sí, señor. Mientras los sectores políticos, todos, o la mayoría, perdón. La mayoría, la gran mayoría, incluido el peronismo, ¿sí? Digámoslo, todo el mundo lo sabe. Por supuesto. Entonces, mientras debatían en un salón, las asambleas fueron construyendo el rechazo y la consolidación y la fortaleza de la ley. De toda la provincia, de todos los departamentos. Por eso, a eso quiero llegar. Vos sos peronista. Yo soy peronista de origen. Claro, por eso digo. Y tenés muy claro lo que es la comunidad organizada. Es decir, ¿cómo viviste vos esas ideas tuyas del peronismo en ese verdadero movimiento de organización social, ¿no? Bien la pregunta, sí. Yo soy un viejo peronista que viene de la resistencia peronista. O sea que todo esto
Si vos me decís desde el ángulo, y soy del peronismo montonero, desde ese ángulo hemos resistido todo lo que los monopolios han pretendido para imponer, para las grandes ganancias de ellos, Sí. y dejarle algunos vueltos a los políticos, que es así, ¿no? Los políticos han ido de la mano, y los medios de difusión convencionales, no como ustedes, Sí. que son los alternativos y que nos dan lugar y que podemos decir todas estas cosas. La comparsa mediática que acompaña. Totalmente, sí señor, un circo mediático permanente, ¿no? Sí. Que anestesia, que confunde, que desconcientiza, no forma, pero el pueblo tiene esas raíces fuertes históricas de resistir a todo lo que pretende avasallar sus intereses comunes. Entonces, eso que vos me decías, sí. Si es desde el peronismo, es desde un peronismo más histórico de resistencia. Claro. Porque ha habido peronismo negociadores. Sí. Ha habido peronismo que han negociado, inclusive la democracia que hoy tenemos. Sí. Es una democracia que arranca con Alfonsín en el 83, con los decretos 157 y 158, que es la base de la teoría de los dos demonios, por la cual se condenaba a los milicos, pero también se condenaba a los luchadores, ¿no es cierto? Y esa democracia que no fue una democracia participativa, una democracia directa, claro. Terminamos con este gobierno de Milei. Por eso, la resistencia, esa que vos mencionás de allá y de ahora, son sí. Comunales, son asamblearias. Son las asamblearias, ¿no? exacto. Y me parece que hay mucho peronismo de ese peronismo de base. Ese más peronismo, histórico, ¿no? de gente más grande, por supuesto. Ajá. Pero lo que tenemos que retomar sí. es en un crecimiento y en un desarrollo de las luchas sociales, ¿no es cierto?, un gran movimiento o frente de los trabajadores y del pueblo con sus verdaderos intereses, que va a tener que ser combativo y revolucionario. No queda espacio para otra cosa. No queda espacio. ¿Cómo llegamos al 73? Con mucha lucha. ¿Cómo llegamos a otras instancias? ¿Cómo llega ese viejo peronismo con el 17 de octubre? Es un día de lucha, digamos. Son días de lucha. Claro, no hay que confundirse, no es un acto de conmemoración. No es un efeméride. No es un efeméride. No es una liturgia, no. Al contrario, ¿cómo llegamos al mayo del 69 con el Cordobazo? ¿No? Claro. Que fue el principio del fin de Onganía, de la dictadura de Onganía. Un año después cae rotundamente, ¿no? Con todas las luchas que fuimos llevando adelante. Bueno, eso traducido a situaciones hoy actuales como la defensa de los bienes comunes, hace que podamos tener aún la ley 7722. Pero arrecian los peligros, porque este enemigo no se rinde, este enemigo hay que derrotarlo. No se rinde, no firma armisticios, no. Hay mucha guita detrás, ¿no? Hay muchos intereses que no son para nuestro país solamente, que son para Latinoamérica. Ajá. Hay proyectos importantísimos de toda la distribución de las riquezas. Este es el continente más rico del mundo. Por eso Estados Unidos, este patio trasero, que no es patio trasero, porque en realidad es lo más importante que tiene Estados Unidos en este momento, en riquezas naturales, en diversidad, ¿no? Ecológica, ¿no? En todo tipo en agua, ¿no es cierto? Entonces, puede rendir países o no prestarle tanta atención a países del sudeste asiático que son sumamente importantes, porque no hay país que no sea importante, pero América Latina para ellos, porque es la historia del saqueo, es la historia de... Eso te iba a decir, la minería tiene más de 500 años. En América tiene más de 500 años, claro. Y en el mundo es milenaria la lucha. Pero, claro. Las primeras luchas de los esclavos ha sido en la minería. En las minas. Donde han dejado la sangre. Claro. El pueblo boliviano. Y acá en América, como dice vos, el pueblo boliviano, en Ecuador, ajá, en Guatemala, ajá, en México. Ajá, una lucha continental. Una lucha, es continental nuestra lucha. Y nos vamos a liberar continentalmente, no nos vamos a liberar parcialmente.
Ya hablando de aspectos estratégicos de la lucha, ¿no? Ajá. Entonces, volviendo a esto, la ley 7722 se ha mantenido hasta ahora por esa lucha. Pero, tenemos que este gobierno de Suárez, vamos a lo concreto de estos últimos meses, o de este último año, el gobierno de Cornejo va haciendo modificaciones, como por ejemplo el Código de Procedimientos Mineros, ¿no? Sí. Donde quiere modificar, y lo que antes era un consejo asesor, ahora es un consejo más de tipo ejecutivo, donde pesa el Ministerio de Energía y Ambiente y la Dirección de Minería. Entonces ellos han llevado adelante todo un proceso, ¿no? Un proceso donde al hacer esas modificaciones ponen en peligro la ley 7722. Ajá, ¿no? Por el procedimiento. Por la forma de llevar el procedimiento, pero esto va concatenado con otros aspectos, como por ejemplo el Código de Aguas. Es otra modificación de este gobierno, el Código de Agua, que pretende rentar el agua, que pretende modificar una serie de cosas que tiene históricamente la ley de aguas de Mendoza y la ley del ambiente. Pero una de las cosas que hay que hacer resaltar, que hay un dictamen internacional de una empresa sionista, como es Mecorot, que es la empresa que hace 2 años, desde el 2022, viene desembarcando claro, a través del Consejo Federal de Inversiones, viene desembarcando. Mendoza fue una de las primeras que se sumó al proyecto de Mecorot Israel Water Company, así se llama. Es una empresa israelí que en realidad es una empresa privada que tiene tercerizaciones, y que lo peor, porque su nacimiento es cruel, porque fue ahogando y asfixiando al pueblo palestino. Claro. Allá en Medio Oriente, claro. ¿no? Entonces, Aparte, te hago una pregunta, Polo. ¿A qué vienen? Porque, a ver, vamos a poner cosas. Si hay un pueblo que sabe manejar el agua... es Mendoza. El pueblo mendocino. ¿Sí? Y antes de la conquista, ¿eh? Por eso, antes, claro. Con los huarpes y todo, ya tenían los sistemas de... Exactamente. Pero viene una empresa a traernos métodos que funcionaron en el desierto del Sinaí, allá, sí, a 18.000 kilómetros. Nada que ver con el conocimiento. Nada que ver. Es raro, digo, ¿no? Ahí está. La rareza, entre comillas, es el gran negocio del agua en el mundo. O sea, viene a buscar el agua, Vienen a buscar el agua, y entonces ellos, con toda una careta de plan maestro que se lo impone al Departamento General de Irrigación, nos va a mostrar cómo se administra, cómo se cuida, cómo se asesora y sobre todo cómo se renta el agua. Claro. Ahí está. En definitiva, claro. el Y entonces objetivo. vamos a ver cómo si esta gente se impone, que yo no lo creo, porque creo en la fuerza y en la lucha del pueblo mendocino, intentarán manejar el agua de tal manera que van a llegar hasta a tomar lo que son los tanques naturales de agua del pueblo mendocino, que son los glaciares. ¿No? Ellos también van por los glaciares. Bueno, hay una polémica ahí con la ley de glaciares. Con la ley de glaciares. También es otra ley como la 7722 que está cometió en la mira, ¿no? el error, Cristina, de vetar esa ley. De vetarla. Que después Marta Maffei con Bonazo pudieron recomponerla y la tenemos de nuevo, y tenemos que defenderla con el Yanigla y con todas las instituciones del CONICET. Que son esas cosas que se ven allá arriba en la montaña, esos tanques de agua. Esos tanques de agua, acá, sí, ¿no? sí. Pero además de las instituciones, como el CONICET, la tiene que defender el pueblo de Mendoza, como defendimos la 7722 en diciembre del 2019. Polo, Entonces, te hago una pregunta, ahora me voy a poner en un lugar y te voy a decir, ¿es verdad que existe un riesgo alto al usar cianuro y arsénico y todas esas cosas y las sustancias más peligrosas? Digo, y eso es una verdad científica, si se quiere, pero también es una verdad ambiental, es una verdad de la vida nuestra. Es decir, nuestros cauces de agua es la vida con la que nos alimentamos. Las urgentes naturales. Las urgentes, etc. Y también es verdad la necesidad de trabajo y desarrollo
productivo Por supuesto. y de las matrices que pueden surgir de la extracción de metales De las metalíferos. matrices históricas que Sí. tiene Mendoza. Nosotros no estamos contra la minería que es necesaria para una serie de cosas de la vida rutinaria, de la vida diaria, como el yeso, como otros metales. El asunto es quién lo maneja. Porque una cosa es que lo maneje el pueblo mendocino, en una democracia real, en una democracia participativa y directa, no en esta republicana democracia del 53, con algunos parches con Alfonsín. Delegativa, como le dicen. Claro, no. Y hay una constitución que el peronismo no defendió cuando cayó, que es la del 49, donde habla del subsuelo de la patria, donde habla de los derechos y la propiedad conquistas social de los bienes privados. Ajá. ¿Y qué pasó con eso? No se hizo nada. Y aparte por quedó eso, en el olvido total. Volviendo al origen, sí, esta democracia es trucha por todas esas cosas. La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, impuesta por la dictadura de Aramburu, de Macera y Agosti, no se cambió nunca. ¿Y qué es lo que es la ley de entidades financieras? La gran libertad de los bancos. No tienen que rendirle lo que les corresponde al Banco Central, ¿no? Que fue una conquista histórica de nuestras luchas nacionales, ¿no? Y ahí quedó. Sigue vigente la ley de entidades financieras. No, y aparte ahora el sistema financiero está reforzado por los nuevos actores como Mercado Pago, que son Mercado Pago, todo eso. Y ahora con el RIGI. Y ahora, eso pará, que es otro de los enemigos que yo lo tenía anotado. Sí, eso, porque de nuestra lo hablábamos fuera del aire. Es decir, más que de nuestra ley 7722, Madrina del Agua, más que es una ley que atenta contra la soberanía global de nuestro país. Porque poner que ese régimen intensivo de grandes inversiones tiene un piso de $200 millones. Sí. Que ahora para invertir. Un poco menos. Ahora, claro, después de toda la presión que ha habido. Sí. Bueno, ¿y eso se puede llevar puesto a la 7722? De alguna manera, sí. Ellos se han dado cuenta que la 7722 tiene licencia social. Que la 7722 como tal, costaría mucho sacarla y poner otra. Sí. Ya tuvieron, pasó, ya tuvieron la nefasta experiencia para ellos. Claro. Entonces quieren gambetear, esquivar de alguna manera, con el RIGI, con el Código de Agua, con el Código de Procedimientos Mineros, y volviendo a resucitar el proyecto San Jorge. El de acá, el de Uspallata. De Las Heras, claro. El de Las Heras, claro. Que en el 2010 hubo una audiencia pública que se ganó mayoritariamente, que aunque no era vinculante, demostró que el pueblo de Mendoza no estaba de acuerdo con ese proyecto. Sí, fue el gran antecedente. Y que en febrero y después en agosto del 2011 se votó en contra de ese proyecto. ¿Pero qué hacen estos señores? Quedó archivado ese proyecto. Lo quieren resucitar, ya lo están resucitando, para volverlo a poner en evidencia cuando va contra un montón de cuestiones ecológicas naturales, como el proyecto del área protegida Uspallata Polvareda, ¿no? Atenta contra la cuenca del río Mendoza y el río Tunuyán, que es toda la parte, lo que vos me preguntabas, de la parte de la agricultura de la zona de la zona este y de la zona centro por el río Mendoza, ¿no? Y el Tunuyán, están afectados con todo este proyecto de cobre, de oro y de todo lo que quieren saquear. Porque cuando decimos estos proyectos mineros es saqueo, empezó un saqueo, contaminación. Saqueo porque se llevan todo, no dejan nada, pero aparte hay una gran contaminación. Sí. Hay una cuestión económica ahí que muchas veces también se discute y es interesante conocer tu mirada, Polo. ¿Qué pasa con, si se quiere, esto que el RI volvió a actualizar la discusión, que dicen, bueno, ni siquiera están obligados a hacer industria mendocina, local o argentina? No. Para, digamos, apoyar esas inversiones o lo que fuera,
sino que pueden traer sus máquinas, importarlas. Aparte, lo que puedan importar, de acuerdo a uno de los artículos del RIGI, lo que puedan importar está salvado de impuestos. No tienen impuestos. Cosa que cualquier pequeña o mediana empresa local tiene que pagar los impuestos. Tiene 30 años para hacer todo el desastre que van a hacer con el RIGI. 30 años. Y están eximidos de un montón de impuestos. Garantizado la inversión sin impuestos. Sin impuestos. O sea que, aparte de imponer cosas totalmente extrañas y espurias, ¿no es cierto?, atenta contra la vida de la propia producción provincial y nacional. Uh-huh. Este modelo, convenimos, digamos, en que no aparecieron ahora, es decir, se vienen instalando. Yo por ahí, por ponerle un lugar histórico, uno puede pensar que allá por los años 80, fines de los 70, cuando se impone el modelo neoliberal, empieza a tener estos desarrollos acá propios del extractivismo y demás. Pero en este marco, Polo, hay una irrupción que es la de Milei, porque el tipo viene y acelera con todo esto. Sí. Dice, bueno, se acabó la comunidad, se acabó la sociedad, a partir de ahora tenemos un lugar donde hay muchos individuos que tienen que competir por la riqueza, y el que le vaya bien, el que le vaya bien, le vaya bien mal. Neoliberal, no liberal. Los monopolios, claro, bien libertad, claro. Ya va más allá del neoliberalismo. Los monopolios son héroes. Los monopolios, claro. ¿Qué te pasó a vos como cuando lo viste surgir y demás? ¿Y cómo pensás que le puede ir en este proyecto político? Yo confío mucho en nuestro pueblo, empiezo por ahí. Parece medio elemental o simple. Yo confío en que nuestro pueblo no está dispuesto, porque él lo ha demostrado a través de su historia, que no está dispuesto a entregar lo que le pertenece y lo que tanto nos ha costado como derechos, como conquistas. Así que yo creo que no va a tener un resultado feliz en ninguno de los planos. Nada más que por la confianza en nuestro pueblo. Porque si yo estoy acá, después de tantas persecuciones, es porque ha habido un pueblo que ha peleado por sus compañeros, por sus militantes, por todo. Y yo creo que eso lo va a seguir defendiendo. Puede pasar un año, pueden pasar 2 años. Desde que asume Onganía, estábamos hablando del Cordobazo, asume en el año 66. Yo era estudiante de medicina, estaba en 4º año. Me acuerdo, escuché por la radio ese 28 de junio nefasto del año 66, cuando se impone el golpe que lo pone de presidente a Onganía. Año 66. El Cordobazo fue 69. Mientras tanto, el pueblo fue acumulando experiencia, poder, la resistencia, confianza a través de la resistencia y confianza en sí mismo, que se puede derrotar, que no hay enemigo del pueblo que no se pueda derrotar. Es interesante la visión que vos tenés, y que mucha gente de tu generación la tiene, del pueblo como un sujeto histórico, político activo, y que está permanentemente en esta situación, siendo desafiado, actuando, retrocediendo muchas veces, es decir, sucede, sí, ¿no? Claro que retrocedemos. En este momento nos hace retroceder este tipo. Pero después va a venir la contraofensiva. Ahora estamos en la defensiva. Va a venir la contraofensiva. Ajá. Se van a tener que ir mal, por el desastre que han dejado. ¿Y por qué llegaron, Polo? Porque no se cumplió con los mandatos que el pueblo confía en sus fuerzas. No ganó este proyecto. Perdieron sectores que estaban obligados a hacer las cosas de otra manera. ¿Te referís, por ejemplo, como el gobierno de Alberto Fernández? El peronismo, sí. Si la gente dice, si tenemos un gobierno peronista, es para que nos vaya bien al pueblo. Claro. Es para que recibamos lo que merecemos como pueblo. Sí. No para entrar en los mismos negocios. ¿Qué pasó con Mecorot? ¿Quién lo llevó adelante? El ministro del Interior. Que era Guado de Pedro. Yo me acuerdo, fueron a Israel. Fueron a Israel con este señor, con Suárez, que era gobernador, entre Suárez, otros. Y con otros más. Hicieron la gira. Y ahí sacaban fotos. Yo ahí decía, acá no hay grieta, entonces. Claro, ¿dónde está la grieta? ¿Dónde está la grieta acá? Y vos decís, entonces, el pueblo espera que con esos gobiernos populares, vamos a decir así, le vaya bien. Señor. No le va bien. Se siente defraudado. Y ahí
aparecen estos discursos. Supuestos salvadores de la patria, supuestos salvadores. La gente cree un poco, pero también dice, bueno, pues no se merecen que ganen esto. Tendrá que venir una renovación. Y ahí vamos a estar fuertes todos. Ahí vamos a estar fuertes. ¿Cómo ves si viene una renovación? ¿Cómo la ves? Me parece ahí cuando tirás la idea de una democracia participativa, intensa, digamos, popular. Sí. ¿Vos ves posibilidad de que eso pueda surgir? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos harto, como dicen los chilenos, harta experiencia. Ajá, harta experiencia. Brevísimo. La historia del siglo XIX. Sí. La historia. Guarda con el micrófono. De los federales. Sí. La historia de la Montonera Federal. Ajá. Contra el puerto, contra el mitrismo, contra Roca, genocidio de Roca, contra todo eso. En un primer momento los derrotaron a los caudillos. Surgió un movimiento que fue el de Alem y el de Irigoyen. Sí. Con muchas fallas, pero surgió. Consiguieron. Popular. Fue popular, liberal pero popular. Consiguieron la ley Sáenz Peña. Fue un avance. Sí. Un avance. No votaban las mujeres. 40 años, no importa. Va, o sí importa. Muchas equivocaciones en la década del 20, lo sacan por un golpe militar, Irigoyen, y se va gestando otra cosa nueva en esa década del 30. En el subsuelo. El subsuelo de la patria sublevada, como decía Scalabrini Ortiz. O como decía Jaureche, también, Jaureche, claro. Arturo Jaureche, ¿no? Que fueron del grupo Forja que se sumó sí. al movimiento peronista. Y esa parte es interesantísimo cómo surge esto, decir vos, y el pensamiento nacional, cómo surge, viste, exactamente. Con un montón de gente que empieza a decir pensemos desde nosotros, que no nos piensen. Que no nos piensen, porque la lucha, y hay que mencionarla, que es otra característica especial de nuestro país, la lucha contra la oligarquía. Ajá. Esa oligarquía vende patria que nace con Rivadavia, que nace con Lavalle, que nace con... No quiero ser iconoclasta denostando próceres, entre comillas, próceres. No importa, pero la historia está ahí. Pero la historia es esa. Entonces la lucha primero de unitarios, federales y de los sectores populares contra la oligarquía, que eso se manifiesta del 45 en adelante, ¿no? Así como habíamos tenido esa gran inmigración externa que ayudó mucho, sí. Todos los anarquistas europeos que sí. Vinieron, que dieron su vida, ¿no? En las luchas con el 1 de mayo, ¿no? Después vino la inmigración interna, los cabecitas negras, los descamisados de Evita. Uh-huh. Bueno, esos hicieron la otra revolución también inconclusa, que es la que debemos concluir todos los que conocemos de esa historia. Ajá. Fue inconclusa, pero se avanzó muchísimo. La clase trabajadora avanzó, tuvo una serie de derechos. Faltó derrotar a la oligarquía. Bueno. Antes que pase esa parte, porque me gustaría quedarme ahí, pero te pregunto, hay una pregunta que a mí me gusta, digamos, laburarla, que es decir, ¿por qué 300 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo? Bueno, ¿Qué cosa mala había hecho? Iba a llegar a eso, porque estábamos hablando de esa revolución inconclusa. 16 de junio del 55, bombardeo criminal. Tan criminal que ningún país del mundo reconoce que los propios bombardean a sus propios. Conocemos de guerra en todo el mundo, guerras para afuera, ¿no? Bombardeos para afuera. Estados Unidos ha vivido bombardeando los pueblos islámicos, para afuera. Pero nadie se le ocurrió para terminar las contradicciones internas de su pueblo, bombardear a su pueblo. Porque decían que era para matarlo a Perón. No lo mataron a Perón, pero mataron a 500 argentinos que iban a trabajar o volvían de su trabajo y un micro o un trole cargado de niños que iba a conocer la Plaza de Mayo y la bombardearon. Ese es el odio oligárquico. Que en última es el odio al pueblo. Claro. Por eso nosotros teníamos una consigna histórica que se llama pueblo u oligarquía, imperialismo, nación. Uh-huh. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción y que tenemos que pelear hoy. ¿Qué es el RIGI? El imperialismo. A fondo. Y colonialismo. Dice Cristina, ¿cómo dice?
el anarcocolonialismo, ya. Una huevada. Como le quiera llamar, pero es eso. Entonces nosotros tenemos que pelear contra eso. Y el concepto de nación nuestro es un concepto también latinoamericano. Sí. Sí, están todos los pueblos sometidos Sí. a los Estados Unidos. Entonces, vos preguntaste, eso fue algo, pero tremendo. El bombardeo del 16 de junio de 1955. Un castigo. Un castigo tremendo. Y castigaron a los que quisieron levantarse para volver a las reivindicaciones del peronismo un año después, con la muerte de Valle, de Cogorno. Exacto. Mataron a sus Fusilaron. padres, los fusilaron. Y fusilaron en José León Suárez, el famoso libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Pará, y ahí llegamos. Ahí quería. Rodolfo Walsh. Contemporáneo tuyo, compañero tuyo de la agrupación, digo, a ver, me quiero referir a una generación. Vos me decías fuera del aire, y creo que es una de las grandes verdades históricas que se dice. A mí, compañeros más grandes me han dicho, mirá, un momentito, nosotros trajimos a Perón, empecemos por ahí, es decir, empecemos a hablar por ahí, porque es protagonista de esa lucha que termina en el regreso del líder, pero fundamentalmente el regreso de la soberanía popular. La soberanía popular, la independencia económica, la claro, digo, social, claro, pero no representaba a eso. Sí. A eso me refiero. Y hoy nuestra lucha central es la soberanía. Por eso sí que es inconcluso, porque cuando volvió Perón no pudo. No alcanzó Perón. Y nosotros sí queríamos. Por eso las contradicciones que llevamos frente al general Perón. La plaza de los La Plaza de Mayo del 1 de mayo de 1974. ¿Estabas ahí, Polo? Mirá, yo no estuve porque la estructura de Montonero, yo era el segundo jefe de la Regional Cuyo y me tocó estar por cualquier problema que pudiéramos tener con la derecha, me costó quedarme a cargo de toda la defensa por cualquier cosa. Pero hice toda la planificación y vi cómo se movió todo allá en la Plaza de Mayo. ¿Ustedes veían venir el conflicto? Sí. ¿Sí? Sí. Y una pregunta. Por varias cosas, inclusive la relación con Perón muy rodeado de toda esa gente de derecha que no sirven para nada, adulones que no servían y no defendieron lo que debían defender, porque cae el peronismo en el 76 y esa gente no estaba presente, estaban los luchadores históricos, pero ellos no estaban. Entonces, hay una serie de cosas que hay que saber autocriticar, dar propuestas superadoras y seguir en la lucha para seguir adelante. Porque si no se repite. Este Riggi es la expresión de la oligarquía de nuevo. Claro. Mira, con los personajes con lo que se está ligando este gobierno. El embajador norteamericano Stanley, que estuvo en esa reunión cuando fueron al sur, vestido de militares, la Bullrich, sí. ¿no? El jefe de la CIA, Burns, ¿no? Y la Richardson, la comandante del Comando Sur. Eso es nuevo, en sentido que es nuevo en que lo visibilizan, cómo lo visibilizan, ¿no? Claro, que ellos concuerdan con ello. Ya había venido Laura Richardson a decir la importancia que tiene Argentina y Latinoamérica en sus bienes comunes, sus recursos naturales, y ahora vino para decir esto tenemos que defenderlo de los chinos o de lo que se le ocurre a ella, ¿no? Pero esto es nuestro, este patio trasero, ¿no? Siempre, lo mismo es riquísimo, siempre. Pero es nuestro, ¿no? Uh-huh. Y vos... es la misma oligarquía, se reproduce la histórica oligarquía. Uh-huh. Y algo, volver un poquito para atrás, el tamaño del enemigo que terminó haciendo el golpe de Estado y la dictadura, ¿era visible antes o nunca pensaron que fuera tanto? No pensamos que fuera tan sangriento, pero veíamos que se venía eso. ¿Sabes por qué? Porque lo relaciono con el rol del imperialismo ahí también, ¿no? Sí, el imperialismo... El Plan Cóndor, etc. Va a ver que es simultáneo la derrota que tienen que sufrir los sectores oligárquicos, los sectores representativos del poder acá, y la derrota internacional de ellos. Veamos lo que está ocurriendo en Palestina. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque resisten. El gran pecado es resistir.
¿Por qué el bombardeo de la Plaza de Mayo que vos mencionabas? ¿Por qué el fusilamiento posterior? ¿Por qué las 30.000 desaparecidos? Es Malvinas también, ¿no? Y por supuesto. Es la resistencia del pueblo. Ellos no toleran. Es muy mal precedente para ellos. Ajá. Por eso tenemos que resistir. Eso los debilita. Eso los debilita. La resistencia, claro. el resistir permanentemente. Sí. Y ahí por ejemplo, ¿qué te pasa con la democracia a partir del 83? Me contabas que ahí en ese momento vos fuiste, saliste de tu condición de detenido político y te encontraste con una democracia que lleva ya más de 40 años, sí. Pero ¿qué pasa con aquellos sueños, aquellas aspiraciones que podía el pueblo realizar adelante y demás? ¿Cómo pensás vos que lo trató la democracia a ese pueblo? La democracia en ese momento cumplió un rol de los sectores, de los sectores del poder, ¿no? Se fueron beneficiando distintos sectores momentáneamente, pero como te decía antes, sí. La ley de entidades financieras que nos perjudicaba a todos, porque el sistema bancario había quedado en manos del poder económico. Por ejemplo, eso no se derrotó. Entre otras cosas, la participación popular. La inclusión del pueblo no es el voto. La inclusión del pueblo es la participación. Es ser el sujeto social real, claro, de esa democracia. La ciudadanía real, que le dicen muchos, ¿no? La ciudadanía. Es una democracia republicana, es como la democracia del 53, ¿no? ¿Por qué nadie quiere saber nada y se hacen olímpicamente los tontos con la Constitución del 49? Que vos podés decir, bueno, es del 49, es una Constitución muy vieja, es más vieja la del 53, claro, con los parches que le pusieron a Alfonsín y Menem, claro, que no eran cosas estructurales. Es lo que tenemos, está bien. Por eso también estas democracias están como agotándose por no cumplir ese verdadero rol de participación. Y en todo el mundo, ¿eh? Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Y castigan con la vuelta de las derechas en muchos lugares. Ajá. ¿Por qué? Porque no han cumplido los sectores populares, los sectores combativos y los sectores revolucionarios con el mandato, claro, que tiene, que es liberar a su pueblo. Claro. Entonces, lo que, para ir terminando, si te parece, sí. El desafío que queda es construir poder popular en la lucha. Ese es el mandato que tenemos, y hacer un gran frente revolucionario de los trabajadores y del pueblo. Excelente, Polo. Ahora me encanta ahí para terminar, pero te voy a hacer una pregunta más personal. Vos me decís que arrancaste a militar allá por el mediados de los 60, ¿sí? Hace una pila de años, y pasaste por todas estas cosas que venimos hablando. Más que pasaste sería que la historia te pasó a vos por el cuerpo. Sí. ¿No? ¿Qué pensás cuando te encontrás con una situación, si querés, existencial? Decir, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué vengo a hablar con estos pibes acá de estas cosas? ¿Por qué me levanto a militar y voy a la marcha y voy a luchar y demás? Y digo, ese por qué que te contestás ahora, ¿cómo era con los por qué que te hacías cuando empezaste a militar? Eran semejantes. ¿Sí? Eran semejantes, porque el pueblo es el mismo. Vos sos hijo de dos militantes. Y esos militantes tienen la edad mía. Sí. Y han militado antes. Y así, es una sucesión. Ellos también tienen, el enemigo también tiene su sucesión. Sí. Pero nosotros tenemos una sucesión. Vos ves como se me ocurre la imagen de un hilo, digamos. Que hay un hilo conductor histórico que no se corta. Por eso yo te mencionaba, sí, desde Rivadavia, sí, y por eso de la ustedes se llaman montoneros. Y nos llamamos montoneros, claro, en homenaje al Chacho Peñalosa, Ángel Vicente Peñalosa, uno de los mejores militantes del campo popular, y por Felipe Varela, entre otros, por Chumbita. El cóndor de los Andes. Sí, señor. Y López Jordán. Claro. En Entre Ríos, en el litoral, por todo eso. Esa es la montonera. Y está la montonera del siglo XIX, la montonera del siglo XX, y seguimos los montoneros del siglo XXI. Vamos a ver qué hacemos, pero con todo, ¿eh? No es sectario. Es los montoneros, los compañeros de otras organizaciones revolucionarias, el PRT, los peronistas que quieren, todos.
Bueno, y entonces ahí, si tuviera un pibe que arranca como vos allá en el 60 y pico, ¿qué le decís? Un pibe. Que arranca hoy, O decimos. una piba, ajá. Y le digo, compañero, así como hemos charlado nosotros, Sí. la historia es un poco esta. Y hay dos historias. Hay una historia oficial que la maneja el enemigo, Sí. y hay una historia del pueblo. Sí. ¿Querés sumarte a la historia del pueblo? Vamos con la historia del pueblo, que es hermosísima. Y conocerla, claro. Que tiene sangre, pero que tiene alegría, que tiene humor y que tiene respuestas favorables para el campo popular. Ahí está. Porque vamos a construir otra cosa diferente, Uh-huh. humanamente diferente, socialmente diferente, políticamente diferente, económicamente diferente. Ahí está. Polo, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. La vamos a seguir con el Polo, porque la verdad que es un libro abierto. Roberto, ¿no? ¿Le gustó? Compañero Rey. Compañero Rey. Está igual, es más canoso nada más, pero está muy igual. Sí, lo que pasa es que siempre fue canoso, parece. La sospecha es que No, las canas lo abandonaron, nunca lo abandonaron. Sí, muy interesante todo usted y vos todo lo que Dale. se puede hablar muy bien. Gracias.